Bueno, en este capítulo tratamos de poner un poco al tanto sobre las últimas investigaciones que se vienen haciendo en las enfermedades, y sobre todo ahora vamos a charlar un poco de las últimas investigaciones en ELA, ¿no? Así que vamos a pedir la colaboración de nuestra producción para ver, bueno, este es un paper publicado en la revista The Lancet, ¿no? Sí. Que nos cuenta un poco, no sé, nos quieren comentar. Bueno, es un paper del 2022 que agrupa cosas complejas, ¿no? Sobre todo esto de la genética y la fisiopatogenia son como dos cosas bien complejas en la esclerosis lateral amiotrófica, porque lo cierto y una pregunta muy frecuente en la consulta es ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se produce? Y es algo que uno trata de remarlo en la consulta, pero lo cierto es que se conoce mucho sobre la fisiopatogenia de por qué se degenera la neurona, pero no se sabe el por qué de un día para otro. O sea, por más que hay un montón de mecanismos propuestos y la mayoría está ligado a esto que está creciendo mucho, que es la genética, ¿no? Se están descubriendo muchos genes. O sea, se descubre una mutación, esa mutación altera un mecanismo y se va a estudiar ese mecanismo, ¿no? O sea, cuando se descubrió por primera vez los primeros genes, todo el mundo pensaba que era como ya está, esto es la solución, pero hoy por hoy son tantos los genes, son tantos los mecanismos fisiopatológicos que hasta se propone que no sabemos bien si es que realmente la ELA existe como una sola patología o es la expresión final de muchas vías, ¿no? Y lo que muestra un poco este estudio es muchos mecanismos complejos fisiopatológicos en donde habla de excitotoxicidad, en donde actúa principalmente el riluzol, que es el fármaco que hablábamos hace un ratito, que lo que hace, digamos, como frenar el glutamato, que es el neurotransmisor más frecuente del sistema nervioso central, pero también hace un poco de ruido que por qué otros fármacos que también tienen este mecanismo no funcionaron. ¿no? Claro. O sea, otros fármacos más comunes, como la memantina, otros fármacos no... Es muy compleja la fisiopatología, por ahí explicarla, eso también también queremos comentar a la gente que todavía no se conoce muy bien por qué se produce toda esta enfermedad. Sí, está bien, hay pistas, hay claves, hay estudios, pero se tiene en cuenta todo esto. Dentro de la neurona hay un problema en el núcleo de la célula que le cuesta a una molécula que es el ARN mensajero. Muchas veces no se pueden producir bien las proteínas, o se producen proteínas anómalas, o se producen proteínas plegadas, y de esa forma generan mecanismos intracelulares que llevan a la muerte de la neurona. Y no solamente eso, también se ha visto de que hay una inflamación periférica también. Entonces, también la ELA tiene un componente neuroinflamatorio que es importante y que hoy en día se lo conoce, que antes no se lo conocía. Se pensaba que era solamente una patología pura y exclusivamente. Y cuando vos decís hoy en día, no es hoy en día, ¿eh? Claro, o sea, no es que estamos actual. Hablando de esto hace muchísimos años, esto es en el ultimísimo tiempo, digamos. Lo que está diciendo Verónica es como bien fresquito, es como lo último. Pensá que hemos pasado de los factores ambientales, etcétera, etcétera, como cuando uno no puede explicar mucho, estamos hablando de genética. Sí, igual esta presentación, ¿no? de la genética o la familiar hace últimamente más ruido también, porque como les decía hace un rato, que sea genética tiene que haber dos, por lo menos. Pero lo cierto es que uno puede tener una mutación y una familia ser muy chiquitita y no alcanzar a expresarse, ¿no? O al revés, una familia muy grande, por chance, puede tener la presentación de dos casos y que no tengan un gen en común o un gen asociado. Entonces, estas cosas hacen plantear de que no tan solo es la genética, sino es la genética más el tiempo, más el factor ambiental. Sí, la exposición, ¿no? La exposición que se llama la epigenética, que hoy en día está igual. Sí, es algo muy importante. Incluso también lo que se descubrió ahora y lo nuevo es que antes se le otorgaba al gen de la superoxidimutasa, que es el SOD1, como que era el atribuyente a todos los problemas de la ELA, explicaba todos los mecanismos fisiopatológicos. Hoy ya se sabe de que hay otro elemento, que es por ejemplo la ligadura de la proteína TDP43,
que en los últimos años se le empezó a estudiar y a descubrir que está muy relacionada con el ELA y sobre todo con una variante también muy particular que es en las demencias del tipo Alzheimer, ¿no? Entonces habla de la neurodegeneración y los mecanismos neurodegenerativos en los cuales intervienen este tipo de proteínas, y que también esto es importante en el sentido de que se buscan como nuevas opciones terapéuticas que actúen en estos niveles. Yo creo que este artículo es hermoso, bueno, la Vero nos compartió y la verdad que lo pudimos leer y es algo, bueno, se lo recomendamos. Sí, me parece interesante de decir que si bien hablamos de genética, de genes y de algunas formas familiares, si se quiere, no es una enfermedad que obligadamente, porque hay uno en la familia con la enfermedad, los hijos, la descendencia, tiene que tener esclerosis lateral amiotrófica. No, es más, tienen muy bajita penetrancia. Los genes incluso no muy baja, sino ninguno alcanza el 100% de la penetrancia, o sea, sí o sí se expresa, digamos. Claro, esto quiere decir que uno con los genes sanos compensan a los genes que están fallando. Sí, hay algunos que son más que otros y hay algunos que ni siquiera tienen alta penetrancia, que se los considera factores de riesgo nada más, ¿no? O sea...